tal? Bienvenida, estimada estudiante. Es un gusto poderla saludar en esta segunda sesión de nuestra materia de Derecho Penal 1. Es importante recalcar, mi estimada estudiante, que en la primera sesión nosotros analizamos que el derecho penal no solo se refiere a una aplicación de un castigo, de una coacción por parte de un organismo del Estado, en aplicación de penas para proteger la sociedad sobre cualquier tipo de delincuencia o cualquier tipo de persona que quiera agraviar contra nuestros derechos. Es por eso que el derecho penal se presenta como una necesidad que debe de tener toda sociedad organizada y principalmente nosotros como estudiosos del derecho debemos saber defender ese derecho. Por lo tanto, hemos visto que el derecho penal tiene los siguientes elementos. Interpretación. Primero es el material de validez. Recuerden, al hablar de esta ley penal, el material de validez, nosotros nos referimos al Código Nacional de Procedimientos Penales. También a cuál otro nos referimos. En el ámbito personal, recordemos nosotros, en el ámbito personal tenemos el tipo de léxico llamado tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Es el encuadramiento de la conducta jurídica hacia lo que establece nuestra norma, en este caso, ley penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, para determinar si relativamente es o acredita la privación de la libertad o alguna pena en derecho penal. Espacial y temporal, esto es muy importante porque relativamente todos nosotros dentro de la República Mexicana, independientemente que ya estemos dentro de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues también tenemos un código penal de nuestro estado, como en el caso del estado de Chiapas. La compañera Ruth hace un momento me comentaba que ella es del municipio de Chiapa de Corzo, entonces también está o tiene el conocimiento de nuestro código de Chiapas. Estábamos hablando de ciertos delitos que íbamos a entrar a analizar del Código Nacional. Habíamos visto también cuál es el concepto de digamos, de su aplicación. También tenemos en relación a lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ver el vocabulario que debemos ver en derecho penal. El asesor jurídico, que recuerde que es el que va a proteger, en este caso son los asesores de la víctima y las federales y de las entidades federativas. El defensor público, defensor público o de oficio, o bien puede ser un particular. El Ministerio Público, que juega una figura muy importante en este nuevo sistema penal acusatorio, y existe también la policía, que habíamos determinado que hoy en día es policía investigadora. Estamos hablando también de la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de la Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas. Ahora bien, hablamos de ciertos principios, las características, principio de publicidad, debe ser público, de contradicción, las partes tienen derecho de establecer principio de contradicción, es decir, escuchar y defender sus dos puntos de vista totalmente pues, diferentes mientras exista la litis. El principio de concentración se desarrolla preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Así, el principio de inmediación. Principio de inmediación, toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deben intervenir en la misma. El principio de igualdad, todos tenemos derecho a que seamos juzgados de igual manera. Principio de igualdad entre las partes, principio de juicio previo y debido proceso. Algo también que hicimos hincapié, el debido proceso se refiere a la satisfacción de cada una de las etapas procesales en materia penal. El principio de presunción de inocencia, que esto es un principio que también viene aparejado a lo que establece la Constitución. Y el principio de prohibición de doble enjuiciamiento, es decir, toda persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso penal en los mismos hechos. Derecho en el procedimiento. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que especifica ya los tipos de, de análisis de delitos.
Bueno, debemos antes de ello acabar el tema de actos procedimentales. Las audiencias se desarrollan de forma oral, algo muy característico ahorita en el nuevo sistema, que deben de ser de manera oral, pudiendo auxiliarse a las partes con documentos o cualquier otro medio. ¿Sabe usted de casualidad, mi estimada? Y si no, yo contesto rápido, no se preocupe. ¿Sabe usted, mi estimada compañera, si antes de tener un juicio penal, cuál es la instancia que debemos agotar? Si no es delito grave. ¿No? Perfecto. Lo contestamos. ¿Cuál es relativamente? Pues tenemos que agotar un medio alternativo de solución de controversias, un MASC. Este medio alternativo de solución de controversias nos ayudará o nos ayuda mucho a que podamos seguir un procedimiento en el cual puede ser largo, cansado para las partes, economía procesal, y es por eso que nosotros debemos acabar con ello. Asimismo, vamos a ver quiénes son los sujetos del procedimiento y sus auxiliares. Esto es muy importante si lo pueden incluir en su primera actividad. Habla de la víctima o ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Es muy importante que lo tomemos en relevancia. ¿Quiénes son todos estos sujetos? E incluso poder hablar quién es la víctima, que recordemos es el sujeto pasivo que resiente directamente sobre una persona la afectación producida por la conducta delictiva. ¿Hay derechos de la víctima u ofendido? Claro que sí, a ser informado. Recuerden, no solo es de que tienes un delito y te voy a privar de la libertad. A que el Ministerio Público y sus auxiliares, como el órgano jurisdiccional, les faciliten el acceso a la justicia y les presenten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficacia, perspectiva de género y eficacia con la debida diligencia. Bien, asimismo, designación de asesor jurídico, que ya lo habíamos visto. Imputado, bueno, hablamos de la denominación, generalmente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que le señale como delito. Posible, dice la ley, ¿verdad? Debemos de tener claro que todavía, recuerden como lo habíamos visto en los principios anteriores, existe la presunción de inocencia. ¿Existen derechos al imputado? Claro, sí. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad, a comunicarse con un familiar, con su defensor, a declarar o a guardar silencio, a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público, a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar, entre otros, ¿verdad? Bueno, y ahorita el defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de este o ante omisión de su designación, será nombrado el defensor público que corresponda. Recordemos también que la carga de trabajo que tiene el defensor público pues ha sido, digamos, bastante ardua y de mucho valorar, porque son muchos casos que tiene el defensor público, y esto a lo mejor orilla a que el imputado pues tenga que contratar una persona particular, un abogado particular, debido a que siente que el proceso o el debido proceso puede ser un poco más tardado. Pero recordemos que también tiene mucha relación la carga procesal que tengan los órganos jurisdiccionales, los juzgados competentes. Obligaciones del defensor: entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, asesorar al imputado sobre su naturaleza, comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, comunicarse directamente y personalmente con el imputado, recabar y ofrecer los medios de prueba.
por mencionar algunos, ¿verdad? De ahí tenemos muchísimos más. El Ministerio Público, otra figura muy importante que aquí en Derecho Penal 1 debemos de conocer. El Ministerio Público se encarga de conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. También vamos a hablar del deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva. Esto se refiere a que los elementos de cargo como de descargo y conducida la debida diligencia a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Entonces, eso ayuda muchísimo. Estamos teniendo también obligaciones del Ministerio Público, ejercer la acción penal cuando proceda, poner a disposición del órgano jurisdiccional las personas detenidas dentro de los plazos establecidos, proveer la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Esta fracción 18ª, muy importante. O sea, el Ministerio Público, desde el momento que tiene el conocimiento de una litis en materia penal, debe de proponer un medio alternativo de solución de controversias. Lo que yo le estaba explicando hace un momento. ¿Para qué es la utilidad de estos medios alternativos de solución de conflictos? Pues para evitar un procedimiento largo, riguroso, tedioso, y a lo mejor en esos medios alternativos se llega a una solución. La policía. ¿Quién es la policía? ¿Gusta participar, mi estimada Liz? Si no, también lo entiendo. Perfecto. La policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos y en el estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respecto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Es muy importante también tener en claro que esta policía tiene una labor importante de investigar e informar al Ministerio Público. Van a trabajar de la mano para que indaguen, investiguen y sobre todo se aclare cualquier tipo de denuncia realizada al Ministerio Público. ¿Qué figura tienen los jueces y magistrados? Bien, vamos a conocer que jueces y magistrados, en los jueces tenemos un juez de control, tenemos un juez de juicio oral y tenemos un juez también de ejecución de sentencia. ¿Quién es el juez de control? Con competencia para ejercer a los tribunales, que este código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación, él toma esa, digamos, esa parte, el juez de control, desde el inicio de una investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. El tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia. Acá estamos hablando del juez de materia de, digamos, el juez que ya va a dictar esa sentencia de manera oral. El tribunal de alzada, que conocerá los medios de impugnación. Ok, aquí el tribunal de alzada se refiere a las instancias. Ejemplo, recordemos, primera instancia, juzgados de foro común. Tenemos a los tribunales de foro común. Cuando existe alguna impugnación, que estoy hablando de las apelaciones también conocidas, o puede ser también materia de amparo, estoy hablando de un tribunal de alzada. Y en este caso, ejemplo, aquí en San Cristóbal, contamos con la sala colegiada mixta, que analiza, digamos, los medios de impugnación en materia penal también, y demás asuntos que prevé este código. La queja y su procedencia. Debemos de distinguir qué es la queja. La queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro de un plazo señalado por este código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. Es decir, podemos interponer una queja en contra del juzgador de primera instancia cuando vemos que no tiene un impulso procesal debido que debe realizar.
¿Cuáles son las medidas de protección durante la investigación? Formas de conducción del imputado, el proceso y medidas cautelares. Nos vamos a ir directamente a estas medidas de protección. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima ofendido. Recuerden, ¿quién hace estas medidas de protección? Los hace el Ministerio Público en protección de la víctima. Separación inmediata del domicilio, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima, que tuviera en su proceso el responsable, el probable responsable, por mencionar algunos. Espero que hasta ahorita todo vamos bien. Vamos a hablar entonces ya de la flagrancia y caso urgente. Así que vamos a tomar en consideración lo mismo. Permítanme un minuto. Perfecto. Vamos a seguir analizando. Tenemos supuesto de caso urgente. Asimismo, las medidas cautelares. Esto es importante tener en consideración las medidas cautelares. Vamos a analizar de qué tratan estas medidas cautelares. Es muy, muy importante. Y tenemos en claro que las medidas cautelares son aquellas, serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado. En el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o el testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. Obstaculización, perdón. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas para medidas cautelares vigilar que en el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Y es así la importancia que debemos de tener sobre lo mismo. Entonces, hasta ahorita vamos analizando, existen en el 155 los tipos de medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares tenemos, mi estimada licenciada? Tenemos, ejemplo, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que al que él designe, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, el sometimiento al ciudadano a vigilancia de una persona o institución determinada. Son varias medidas en que trata de proteger, en este caso, pues la vida. Hasta ahorita vamos bien ahí, mi estimada, considero. Existe suspensión también de las medidas cautelares como lo hemos analizado. Es importante ver este tema, ahorita que lo pasé, es importante. El procedimiento abreviado. ¿Cuándo surge el procedimiento abreviado? Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verifica en audiencia los siguientes requisitos. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá tener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y el grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. Es decir, a veces pues ya puede también, digamos, el ofendido, el imputado, perdón, elegir el procedimiento abreviado por tener mayor consideración, o si bien todo puede apuntar para un procedimiento abreviado, también que la víctima ofendido no presente en oposición, lo que mencionábamos, solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. Que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral de los alcances del procedimiento abreviado. Expresamente renuncia al juicio oral, concita la aplicación del procedimiento abreviado y admita su responsabilidad por el delito que se le hizo. Entonces, es importante considerar y saber qué es este procedimiento abreviado.
Ahora, ¿cuál es el procedimiento ordinario y sus etapas? Esto es importante en Derecho Penal 1. Estamos hablando que existe la etapa inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Después viene la otra etapa, que es la de investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Posteriormente, la etapa intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Y por último, la del juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal del juiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o duración de la víspera de la ejecución de un orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a la audiencia inicial, puesta a disposición del objetivo del detenido ante la autoridad judicial, o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. Y esto es muy importante, mi estimada cuasi licenciada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de conocer y tener en claro cuándo, lo que acabamos de explicar, puedo solicitar un procedimiento abreviado, cuando también puedo yo conocer todas las etapas y en qué etapa puedo llegar todavía a una, digamos, a un medio alternativo de solución de controversias. Entonces es muy importante conocer. Vamos a entrar y a analizar nuestro propio código. Comparto pantalla y estamos en el código del estado de Chiapas. El delito es la conducta típica, como ya lo mencionamos, antijurídica y culpable. El derecho penal de acto, el delito solo puede cometerse por acción o por omisión, es decir, hacer o no hacer. Y esos son elementos indispensables que nosotros debemos de conocer en materia no solo de derecho penal, sino también de otras ramas del derecho. Es por ello que ya explicamos relativamente lo que puede ser considerado como delito. Y aquí vamos a analizar un tema importante, la tentativa punible. Existe tentativa punible cuando la resolución, digamos, de cometer un delito se exterioriza mediante la realización total o parcial de actos ejecutivos que deberían producir el resultado. Si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo el delito no se consuma, pero el bien jurídico tutelado fue efectivamente puesto en riesgo. Entonces, esta tentativa es muy importante. El tener en riesgo ya, digamos, el bien tutelado se considera una tentativa. Desistimiento voluntario y arrepentimiento activo, cuando el sujeto activo desiste espontáneamente de la ejecución del delito o impida su consumación, no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna, por lo que a este se refiere, salvo que los casos ejecutados constituyan por sí mismos algún tipo de delito diferente, en cuyo caso se le impondrá la pena o medida de seguridad que corresponda a este. La tentativa idónea y delito imposible, no será punible la tentativa cuando se pretenda llevar a cabo el delito con medios idóneos para su consumación. Tampoco será punible cuando el bien jurídico tutelado que se pretende afectar ya no exista por cualquier causa. Entonces, es tentativa o delito impunible, es decir, ya no existe el delito. Causas de exclusión del delito, cuando se actualiza alguna causa de antipicidad, de justificación o de inculpabilidad. Perfecto. Espero que vayamos muy bien en lo que estamos analizando. De antemano, ahorita vamos a hacer hincapié al mismo.
Entonces es muy importante tener en consideración, mi estimada estudiante, que estas causas de exclusión del delito, es decir, son causas de antipicidad. La tipicidad, es decir, la ausencia de voluntad o de conducta, que puede también la falta de alguno de los elementos de tipo penal, el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Son causas también de inculpabilidad, el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la imputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. Es relevante considerar también lo siguiente. ¿Cuáles son esas consecuencias jurídicas del delito? Existen penas y medidas de seguridad, hay que conocerlas. La prisión, que conocemos como la privación de la libertad, confinamiento, la sanción pecuniaria, decomiso de los instrumentos, objetos o conductos del delito o destrucción de cosas peligrosas o nocivas, suspensión o privación de derecho, inhabilitación, destitución o suspensión de cargos o empleos públicos o ejercicio de profesiones activas, técnicas, tratamiento de libertad, semilibertad, trabajos en favor de la comunidad, medidas reductivas a personas agresoras, las demás que establecen las leyes, las medidas de seguridad u orden de protección que podrán aplicar la autoridad son prohibición de ir a un lugar, la vigilancia de la policía o suspensión de la autoridad, tratamiento de imputables, tratamiento contra adicciones y desintoxicación. Suele ser una de las medidas más importantes. Vamos a hablar un poquito, ya entrando, digamos, más en materia, porque tenemos muchísimas cosas que analizar también en derecho penal uno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender un poquito la importancia de la creación no solo del derecho, sino también de la aplicación del mismo. Recordemos que tenemos garantías que nos otorga la Constitución y que en caso de que se violente una de esas garantías, en caso de ser grave, pues ¿qué podemos aplicar? La sanción, ¿no? Existen sanciones graves o sanciones creadas por el Estado, como en el caso de privación de la libertad, o lo que generalmente se refiere a las sanciones de, en materia penal. Entonces, para mí es muy grato poder compartir con ustedes en el aspecto del análisis de lo que corresponde a nuestra materia, porque no solo necesitamos saber cuáles son esas etapas, cuáles son esas técnicas, sino sobre todo determinar cuándo podemos nosotros actuar como abogados, cuándo nosotros podemos actuar con toda, digamos, fundamento, con todo ordenamiento ante la ley y pues simplemente tener en cuenta que nosotros pues tenemos una gran responsabilidad al momento de estar en defensa de cualquiera, digamos, que sea acusado conforme a la norma, a la ley, en la provisión, pues, o la aplicación de una de estas penas en materia penal. ¿Cómo vamos, estimada estudiante? Espero que todo bien. Vamos a analizar también. ¿Sí? Vamos a analizar ahorita de nuevo nuestro código del estado de Chiapas. Ahorita vamos.
El artículo 159 de nuestro código habla algo muy importante que también debemos analizar. Ejemplo, nos habla de la delincuencia de menores. A los menores que de acuerdo con las disposiciones aplicables de este código hayan incurrido en actos o omisiones previstos en la ley penal que no sean sujetos de derecho penal, se les sujetará a lo que determine la ley correspondiente. Entonces, es parte de nosotros conocer los mismos. Bueno, vamos a entrar en nuestro código. Relativamente también debemos de conocer lo que nuestra plataforma nos ayuda y nos determina como nuestra planeación. Vamos a hablar del homicidio y les comparto que lo tenemos a partir del artículo 160 de nuestro Código Nacional, en ahí adelante, de las mujeres y contra el derecho de una vida libre de violencia. Hablamos de, digamos, el que prive la vida de otra persona se le impondrá prisión de 8 a 20 años, o sea, es la privación de la vida, el homicidio. Esto hay que verlo bien, que tipifique, cuando existe un delito, tiene que tipificar con todos los elementos que marca la ley. Entonces, es muy, muy importante. Lesiones. Comete el delito de lesiones el que causa a otra persona cualquier alteración a su salud. O sea, cualquier tipo de alteración a la salud. Un rasguño, algo que realmente acredite, porque después, ejemplo, como le digo, son un rasguño. Si se trata de lesiones, tenemos lesiones graves, lesiones leves, las que tardan en sanar en meses, 15 días. Los delitos de homicidio, muerte cerebral y lesiones son calificados como se comete con premeditación, alevosía, ventaja, traición, retribución, saña, estado de alteración voluntaria, con la utilización de medios de gran capacidad dañosa o a propósito de una violación, robo o incapacidad. Entonces es importante analizar también. Tenemos también las reglas comunes para los delitos de homicidio. Pueden englobar en su actividad, es decir, hablar el tema general de homicidio. Para los compañeros que fueran de otro estado, pueden incluso tomar en consideración este tema y hacer una anotación si en su estado puede estar permitido o no el aborto. En Chiapas lo tenemos reconocido en nuestro código penal. Comete el delito de aborto el que cualquier momento de la preñez cause la muerte del producto de la concepción, aunque este se produzca fuera del seno materno. Entonces, muy importante esto. Violencia también. La violencia obstétrica. Tenemos también manipulación genética, va dentro del tema del aborto. Violencia familiar, un tema en materia civil también muy importante. Comete el delito de violencia familiar el o la cónyuge, concubina o concubinato, el pariente consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado. El tutor, el curador, el adoptante o el adoptado que lleve a cabo cualquier acto u omisión mediante el uso de medios físicos o emocionales en contra de la integridad de cualquiera de los integrantes de la familia, con el fin de acolazarla, dominarla, someterla, controlarla, denostarla, denigrarla, etc. Es bien importante que conozcamos estos elementos porque de nosotros va a caber una correcta defensa. El abandono de personas. Comete el delito de abandono de personas el que abandone a un incapaz de valerse por sí mismo. Entonces, para ya, digamos, tener en consideración lo que estamos hablando de nuestra planeación, tomar en cuenta lo que ejemplos se han mencionado, abandono, estamos viendo que en caso de indefensión, el aborto, ya pues también reconocido, la tutela penal de la integridad, de las lesiones, y esto es importante, lo que les acabo de explicar. Y la actividad consiste en hacer un esquema conceptual de cada uno de estos fundamentos o elementos indispensables.
Qué bien que como ya vimos varios elementos en Derecho Penal uno, pues también es importante considerar estos tipos de delitos. En su preámbulo de inicio pueden considerar algunos de los elementos que hemos visto ahorita en primera sesión y en la segunda sesión. De mi parte ha sido todo, mi estimada alumna. No sé si algún comentario, principalmente con la actividad, alguna duda. Discúlpale, por el momento todo bien. Ay, muchísimas gracias, Vic. Cualquier cosa, no se olviden comentar en foro. Es parte de la dinámica de nuestra modalidad en línea para que no sean afectados también en el porcentaje, más una actividad totalmente con desempeño, como en todas, únicamente se valoran los puntos a calificar. Procuren fundamentar, citar conforme a lo que se ha establecido. Muchísimas gracias, compañera Ruth. Tengo una excelente tarde. Quedo de antemano de usted. Gracias. Que pase bonita noche. Igualmente, muy amable.